Generador de informes. Introducción básica. En este nuevo video veremos cómo modificar una plantilla o un modelo de documento existente. A continuación, antes de empezar, veremos algunas definiciones de términos para una mejor comprensión de esta utilidad. Informe. El término informe describe un listado de registros de datos. El informe define la apariencia del listado, apariencia externa, fuentes, organización de los campos de datos, etc. Por ejemplo, si desea imprimir una lista de direcciones, utilizará el informe para indicarle qué campos de la base de datos de direcciones debe imprimir y en qué orden. Un informe puede imprimir datos como una lista, página por página o en cualquier otra manera en la que usted desee que se imprima. Tabla. Una tabla es un fichero con registros de datos, por ejemplo, un fichero con información de clientes, servicios, etc. Una tabla puede ser un fichero simple o puede también ser parte de una base de datos. Consulta. Una consulta está compuesta por sentencias SQL, que serán usadas para acceder a una tabla o a una base de datos para obtener un grupo de registros de datos. SQL es la abreviatura, y traducción literal del lenguaje estructurado de preguntas, es una clase de lenguaje de programación de bases de datos. El propósito de este video no es enseñar el lenguaje SQL, existe mucha información disponible en la red sobre este tema. Bases de datos. Consultas y tablas pueden agruparse conjuntamente en una base de datos, que puede ser un fichero local en su ordenador, en un servidor, en la nube, etc. Para acceder a una tabla necesita su directorio, si es un fichero simple, o necesita el nombre de la base de datos, si la tabla es parte de una base de datos. Un informe se compone de varias secciones. Estas secciones son usadas para diseñar el informe y son llamadas bandas. Por ejemplo, existe una banda de pie de página para todo el texto al pie de una página, una banda de título para el título del informe en la primera página. La banda más importante es la que se llama banda de detalle. Una banda de detalle será impresa por cada registro de datos, dando como resultado la visualización de los datos. La apariencia de las bandas de detalle es la misma para cada registro, y debe ser creada solo una vez. En nuestro caso, vamos a modificar un modelo de factura existente. Este modelo de documento se compone de varias bandas, una cabecera, donde tenemos nuestros datos fiscales, el nombre y la dirección del cliente, etc., una banda de detalle, en la cual se imprimen los conceptos de la factura, precios, importe y finalmente una banda de pie o totales donde se imprimen los distintos importes de la factura, observaciones, etc. Además de bandas, que dividen al informe en secciones lógicas, un informe está formado por elementos que se colocan en las bandas del informe. Estos elementos definen exactamente lo que se imprime en cada banda. Los dos elementos más importantes son las etiquetas y los campos de datos. Las etiquetas son usadas para imprimir texto estático, un título, una descripción, que no tiene conexión con ninguna base de datos. Los campos de datos son los localizadores para cada campo de una tabla, consulta, etc. Siempre que un campo de datos se va a imprimir, se coge el contenido del campo desde el conjunto de datos, y se pone dicho texto en el lugar donde se sitúa el campo de datos. Usualmente las etiquetas son añadidas a los campos de datos, para hacer la apariencia del informe más comprensible que si únicamente imprimiera datos, así como también muestran qué clase de datos se imprime, una fecha, un importe, un campo de observación, etc. Los siguientes tipos de elementos se encuentran disponibles cuando se diseña un informe. Campos de datos, para mostrar texto desde una fuente de datos, etiquetas, para mostrar texto estático, campos de sistema, fecha, hora, número de página, nombre del mes, del día, etc. Figuras, círculos, rectángulos, líneas. Imagen. Imagen desde una fuente de datos. Fórmula, campo calculado, cálculos matemáticos, etc. Memo, texto con múltiples líneas. RTF, formato de texto enriquecido, RTF desde un campo de datos, gráficos. Cada elemento del informe tiene propiedades específicas, fuente, color, que se pueden editar. Siguiendo con nuestro ejemplo, en la parte izquierda de la ventana del generador, tenemos una serie de herramientas. Debemos hacer clic encima del botón Añadir nueva imagen, aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar nuestro logo. Seleccionamos la imagen y a continuación podemos moverlo dentro de la banda de encabezado de página. Podemos ajustar el tamaño de nuestro logo,
desplazarlo. A continuación tan solo queda guardar la modificación realizada al modelo de documento. Podemos visualizar cómo ha quedado el modelo de documento haciendo clic encima del botón de vista previa.